El problema es que determinadas posturas, lo hemos visto, no están aceptando el debate público porque han encerrado su ideología en algunos dogmas. Por ejemplo, que aquel que no piensa como ellos tiene discursos de odio. Yo no puedo discutir con aquel que está promoviendo un discurso de odio para atentar contra las minorías. Hola a todos, soy Sebastián Blanco y esto es Gatos por Liebre. Bienvenidos nuevamente. Hoy día tengo conmigo a Agustín Laje, invitado en este programa luego de haber inaugurado nuestro canal de streaming, pero en una entrevista porque no hemos podido coordinar para salir en streaming. Pero Agustín, te agradezco muchísimo que te hayas dado el tiempo para estar con nosotros para conversar algunos temas de la batalla cultural. No, muchas gracias a vos por invitarme. Por favor, nos acompaña también Ignacio, que ya ha estado en otros Gatos por Liebre, para poder tener una charla amena, profunda e ilustrativa para todos los que nos escuchen. Nuevamente, gracias, Agustín. Agustín, para empezar y ir al hueso, como se dice, en una conferencia en estos días que has estado en Lima, te escuché una reflexión que me pareció sumamente interesante, y es: sabemos que la cultura occidental cristiana, de la cual somos hijos toda la región, ¿no? Todo el continente y Europa, obviamente, ha venido siendo atacada sistemáticamente hace muchos años en sus valores fundamentales, ¿no? Entonces quería empezar la conversación preguntándote cuáles consideras, por un lado, que son esos valores fundamentales que se han venido atacando y que se han debilitado, por un lado, y por otro lado, ¿con qué se ha reemplazado eso? Bueno, a ver, hay una idea muy propia de la sociología clásica, que consiste en interpretar el mundo moderno como un mundo secularizado, que viene a su vez de una reflexión de Nietzsche en La Galla Ciencia, donde aparece un personaje, un loco, un desquiciado, que empieza a gritar: Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. Lo que quiere significar Nietzsche con este pasaje es que Dios se retira del mundo, por más que uno siga yendo a la iglesia, siga yendo a misa, siga orando. En realidad la idea de Dios deja de articular las relaciones sociales y la realidad política moderna. Dios, de alguna forma, sobrevive como una mera decoración, podríamos decir. Hay un pensador en el siglo XX llamado Eric Voegelin, que escribe un texto, un libro titulado Las religiones políticas, y propone interpretar la cuestión de otra manera, es decir, el mundo moderno como el ocaso de lo religioso, o el mundo moderno como el desencantamiento del mundo. Es una idea de Max Weber, el avance de la razón en detrimento de la espiritualidad. Bueno, ese, dice Eric Voegelin, no es un buen paradigma para entender la modernidad. Voegelin lo que propone es entender que, en todo caso, en el mundo moderno, la religión supramundana ha entrado en crisis en favor de las religiones políticas, de las religiones mundanas, que secularizan los elementos religiosos, pero no por ello son menos religiosos. La forma religiosa pervive, pero con otros contenidos. Así, por ejemplo, el marxismo. El marxismo es una doctrina religiosa, pero que mira la tierra más que al cielo. Por ejemplo, la noción de pecado original, en el caso del marxismo, es la propiedad privada. La propiedad privada como fuente de todos los males. El Mesías en la religión marxista es la clase obrera, es el salvador, es el liberador, con vocación universal además, que además se sacrifica porque tiene que hacer una revolución y tiene que morir y resucitar. La muerte de la clase obrera es su triunfo, porque la clase obrera muere cuando conquista el poder del Estado y aniquila el sistema de clases, aniquilándose a sí misma.
al aniquilar la propiedad privada, destruye el pecado original y nos trae el fin de la historia. El fin de la historia es el paraíso bajado a la tierra. Como verás, esto es una secularización de ideas que creíamos que eran únicamente del ámbito de la fe o del ámbito de la religión. Raymond Aron, por ejemplo, un pensador político francés, escribe en el siglo XX el opio de los intelectuales. Marx hablaba de la religión como el opio de los pueblos. Claro. El opio de los pueblos era la religión para Marx. Bueno, el marxismo es el opio de los intelectuales para Raymond Aron, y Aron lo que va a decir en ese libro es: los intelectuales marxistas son los nuevos sacerdotes. Hay una cosa sacerdotal en el intelectual marxista, hay una cosa salvífica, hay un ofrecimiento de salvación, ya no del alma, sino del cuerpo en esta tierra. Claro que el siglo XXI no es el siglo del marxismo, o por lo menos del marxismo de Marx, exactamente. Sino que todas esas doctrinas se modifican y empiezan a constituir otro tipo de grupos de ideologías que hoy les denominamos ideologías woke. Y el wokeismo está, por ejemplo, comentaba que en realidad no fue una conferencia en sí misma, sino que fue una respuesta a alguien del público que planteó el tema. Decía yo, la ideología woke es también una religión que está plagada de elementos religiosos, incluso hasta de rituales religiosos. Por ejemplo, en el wokeismo hay pecado original en distintos niveles. Hay varios. Hay varios porque hay varias ideologías woke. Claro. Entonces cada una tiene su pecado original. La masculinidad es un pecado original ligada a la sexualidad, y la sexualidad es algo con lo que uno nace. La idea de no se nace mujer, llega a uno a serlo, en realidad es una estafa. Uno nace hombre o nace mujer, y si naces hombre, ¿cómo te liberás de la culpa de ser parte del sistema patriarcal? Es prácticamente imposible, porque para esa doctrina el mismo hecho de ser hombre te hace partícipe de un sistema de opresión sexual. O por ejemplo, en el caso de la ideología de género, la heterosexualidad está cargada de una culpa per se. O la teoría crítica de la raza, el color de la piel está cargada de una culpa per se en el caso de ser blanco y de una victimización en el caso de ser negro. ¿Cómo te liberás de ese pecado? En esta mesa estamos cargados de pecado original. Blancos, heterosexuales, sí. Hombres. Ahora, de lo que dices, sí, que te hago una consulta, un comentario. O sea, efectivamente las ideologías que hoy día llamamos ideologías woke, que sí, son varias, parece haber un factor común que es el pecado original es lo dado. Lo dado, o sea, lo que al ser humano le viene dado, ¿no? Sí. Me viene dada la raza, me viene Sí. dado el sexo, y ante eso me tengo que liberar. Lo cual es una contradicción con el propio posmodernismo que alimentaba estas teorías. Porque el posmodernismo, la idea de la deconstrucción, la idea del relativismo cultural, del relativismo moral, todo esto estaba supuestamente en las bases filosóficas de estos movimientos. Pero a la hora de chequear las culpas, se va a un núcleo esencial, a un núcleo incluso diríamos hasta natural. La idea del ser hombre. Bueno, ¿cómo me libero yo de mi masculinidad? Bueno, puedo deconstruirla, pero ¿hasta qué punto? Claro, lo interesante en ese punto es que se abre la puerta a que algo te viene dado por naturaleza, pero de alguna manera se hace recaer en el hombre la capacidad de modificar incluso lo que viene dado por naturaleza. Y eso me lleva a un tema que en tu primera explicación me hizo pensar en esto. Tú has puesto como punto de inicio Nietzsche con esa famosa frase, además que poéticamente es lindo ese texto, lindo, porque habla de quién nos ha dado la mota para borrar el horizonte, ¿no? Que es muy bonito. Sí. Pero claro, el quiebre en el cual Dios, y filosóficamente hablando, la metafísica empieza a ser desplazado de la cosmovisión occidental, se puede retrotraer varios siglos atrás, ¿no? Yo que vengo de estudios de teología, por ejemplo, cuando uno en teología estudia el secularismo que has mencionado, se retrotrae incluso hasta el siglo XII-XIII, cuando empieza toda la reflexión que además surge de gente de iglesia, porque Guillermo Ockham, por ejemplo, que es el que empieza con todo el rollo del nominalismo, era un fraile franciscano. Pero claro, es un proceso larguísimo en el cual el orden del mundo empieza a girar sobre el ser humano, por eso se habla del giro antropocéntrico, ¿no? Y termina por sacar a Dios, ¿no? Entonces, la modernidad
como de alguna manera punto de llegada de ese proceso, pero a la vez punto de inicio de otro. ¿Dónde crees tú que está, digamos, ese quicio que hace que en la modernidad, quizá habría que hablar de la Revolución Francesa en concreto, para que la cultura occidental diga, ok, vamos a construir un mundo y Dios a la sacristía, o Dios para tu vida personal, pero en la vida política, cultural, social, no tiene nada que ver? Mira, según donde pongamos el foco, porque por ejemplo, en cuestiones metafísicas muchos dicen el inicio de la modernidad es Ockham, por ejemplo. Otros dirán en cuestiones teológicas, incluso culturales, el inicio de la modernidad es Lutero. Otros pueden decir en términos políticos, el inicio de la modernidad es la Revolución Francesa. Y otros podrán decir en términos económicos, tecnológicos, el inicio de la modernidad es la Revolución Industrial. Claro. Entonces hay un, digamos, una cantidad de siglos que marcan todo un proceso que se despliega no en un siglo, sino que va avanzando como un proceso. Concatenadamente, exactamente. Metafísica, religión, política, economía. Incluso si queremos agregar el asunto científico, nos podemos ir a Bacon, por ejemplo. Claro. A Descartes, a Bacon. Entonces tenemos, vos mencionabas siglo XII, podemos irnos al siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX. ¿Cuál es el momento de la modernidad? Depende qué es lo que queramos ver, qué es lo que queramos buscar. Como proceso, para mí involucra todos esos ámbitos. A ver, el que yo más de cerca miro por mi formación y por mi ámbito de estudios es el político. Y lo que ocurre con la modernidad política es que el hombre reclama el poder para construir desde cero el mundo político. Algo que hubiera sido inimaginable, o sea, opera cartesianamente sobre la historia. Y el problema de operar cartesianamente sobre la historia es que es casi una contradicción en sus términos. Porque lo que hizo Descartes fue borrar la historia para empezar desde cero, él, frente a la chimenea, con su razón. Bueno, un Sieyès, en la Revolución Francesa, hace lo mismo. Él, con su razón, escribe de qué modo tiene que ser la política y la sociedad. Y evidentemente, para avanzar en ese sentido, tenés que aniquilar todo el conjunto de costumbres, hábitos, tradiciones, derechos, privilegios que venían de atrás. Y hay un autor muy interesante, francés, François-Xavier Bellamy se llama, que tiene un libro publicado en la editorial de la que hablábamos ayer, Editorial Encuentro, que se llama Los Desheredados. Los Desheredados, sí. Y es interesantísimo porque él dice que ese proceso reclamaba que se carguen las instituciones encargadas de transmitir ese cúmulo de tradición, de cultura, de valores que son la familia, la educación, por eso la educación la reclama el Estado para sí. Exacto. La familia también la reclama el Estado. También la reclama. Y la religión. Y la religión, bueno, tanto así que ya... al tema de la religión. Y en el momento, exactamente, volvemos al mismo punto, que es crucial. En el momento de máxima radicalización de la revolución, que es el momento robesperiano, el momento jacobino, hay directamente un reemplazo estatal de la Iglesia Católica. Es decir, el Estado reclama construir una religión civil, que es como cierra el contrato social de Rousseau. La religión, dice Rousseau, es inherente a la condición humana, pero el Estado debe crearla. Claro. Y debe estar al servicio del Estado. No escindida del Estado porque generas un poder contradictorio respecto del Estado. Bueno, esto los jacobinos se lo tomaron muy en serio. Dijeron, vamos a construir una religión política. De lo cual los sociólogos, en el siglo XIX y XX, de alguna manera se olvidaron de esto. Se olvidaron porque dijeron, en el mundo moderno la religión no tiene valor. Ha desaparecido políticamente. No, se la comió la máquina moderna de la política. No es que no exista, es que la engulló la política. La tomó para sí. En todas estas series de contradicciones medievales entre el poder de la religión y el poder del monarca, al final, en la modernidad, podríamos decir, ganó el monarca, ganó el Estado.
Y bueno, y esto además desencadena el primer genocidio moderno. La palabra genocidio, que para nosotros es una palabra habitual, en realidad fue acuñada, fue creada por Babev, un revolucionario comunista, el primer comunista moderno. Y Babev, mirando lo que pasaba en la Vendée, donde masacraban al pueblo católico por ser católico, empezó a tantear con las palabras. Le llamó populicidio, nacionalicidio y después dio con genocidio. O sea, el primer genocidio moderno tiene una raíz religiosa, que es el choque entre la religión del Estado y la religión de Dios. Muy interesante. Ahora, tomando un poco lo que dices y volviendo a las ideologías woke del momento. Sí. Tengo la impresión, por lo que vamos conversando y lo que te he escuchado en algún otro momento, que en las ideologías woke más bien el tema de la religiosidad está presente porque descubren que es un elemento esencial de apelar a algo que es irrenunciable para el hombre. Exacto. Mira, Voegelin, quien mencioné recién, tiene una frase hermosa. No la puedo citar de memoria, pero la puedo intentar parafrasear. Voegelin dice: uno puede esforzarse por borrar a Dios del mundo, pero lo único que termina logrando es que las cosas del mundo se conviertan en dioses. Claro. Es un poco esto, ¿no? O sea, uno puede esforzarse por decir: el ser humano no necesita a Dios, Dios ha sido un cuento para niños, para poder llevar adelante una vida que enfrente la ansiedad de la muerte, o una vida que acepte la subordinación a determinados poderes, que ha sido un poco lo que se ha tratado de explicar sobre la religión. Chesterton, perdona que te interrumpa, Chesterton, el autor inglés de principios del siglo XX, con esa genialidad e ironía inglesa, decía lo mismo en una frase que decía: si uno no cree en Dios, acaba creyendo en cualquier cosa. Claro, exactamente. Pero siempre tienes que creer en algo. Sí. Lo cual apunta desde el punto de vista de la experiencia religiosa del ser humano, es una realidad constatable. O sea, uno siempre cree en algo, porque lo necesita para salir de sí y lanzarse a la vida. Hay una necesidad de trascendencia, ¿no? Y supuestos ateos terminaban creyendo, por ejemplo, en las leyes del materialismo histórico, que era un proceso de una lógica dialéctica que terminaba en un paraíso, el paraíso de la sociedad sin clases. Otros, por ejemplo, creían en las leyes del evolucionismo biológico racista. Leyes inscritas en la naturaleza humana derivan finalmente en la conquista de la raza superior bajo la raza inferior. ¿Y el wokismo en qué cree? Cree en las leyes de la superioridad moral de las minorías oprimidas. Es decir, donde hay superioridad moral, allí donde podamos encontrar oprimidos. Y para poder llegar a un mundo mejor hay que darle el poder político a los oprimidos para que ellos opriman a sus opresores. Es decir, hay como que una contradicción, claro, digamos, inherente a la doctrina woke, claro, de la cual no puede salir. El resultado no sería mejor que el inicio, sería simplemente invertir quién oprime a quién. Exactamente, es como que la opresión es inherente a cualquier relación social. Es una utopía, ¿no? Porque además está metida en todo tipo de variable, tanto social como individual, en el sexo, en la raza, en la etnia, en la nacionalidad, en el lenguaje, en el ingreso, en el peso corporal, en la estética. Exactamente. Entonces, claro, para ellos el mundo de las relaciones sociales es un mundo de opresión, lo cual contradice además, digamos, una asunción de Occidente desde Aristóteles, pasando por Tomás de Aquino hasta la sociología moderna y contemporánea, que es que la naturaleza humana es social. Y claro, para ellos lo social es opresivo. Entonces, en el fondo es una mezcla de colectivismo identitario, porque cada minoría está determinada por una serie de, digamos, particularidades que le conforman en su opinión sobre todas las cosas. Si sos negro tenés que votar a este, si sos homosexual tenés que usar esta banderita, si sos mujer tenés que apoyar la legalización del aborto. Hay condiciones que te empujan colectivamente a tomar decisiones políticas, claro, pero al mismo tiempo es de una individuación extremada. Toda determinación social proviene necesariamente de un sistema opresivo. Ahora, perdón, quería decir que esto
puede tener su raíz, o una de sus raíces, en el hecho de que para las ideologías woke, sea, digamos, del tipo que sea, de las cuales has escrito algunas, al final el principio es que su existencia la sienten como opresión. Exacto. Desde el inicio. O sea, ya ser blanco o ser negro es una opresión. Ser hombre o ser mujer es una opresión. Y eso se proyecta en la relación social, evidentemente, ¿no? Mira, hay un autor que a mí me gusta mucho, murió hace poco, llamado Kenneth Minogue. Él escribió varios libros, pero hay uno particularmente bueno que se llama La teoría pura de las ideologías. Y Kenneth Minogue se pregunta en ese libro qué significa ideología. Que en realidad es una pregunta muy difícil, extremadamente difícil. ¿Y si es posible pensar fuera de una ideología? Y si es posible pensar fuera de una ideología, porque aparte hay tantas respuestas a esa pregunta como personas que se la han preguntado. Claro. Tenés las respuestas de un Ricoeur, tenés las respuestas de un Mannheim, tenés las respuestas de un Terry Eagleton. Es decir, toda la gente que ha tratado, tenés las respuestas de un Althusser, las respuestas a la pregunta ¿qué es una ideología? Bueno, ha variado muchísimo según quién la tome. En el caso de Minogue, y el wokismo es una ideología, por esto mismo que voy a decir ahora, Minogue dice, después de estudiar sobre todo el marxismo-leninismo y el nacionalsocialismo, las grandes ideologías del siglo XX, dice, una ideología es aquella que a través del análisis social pretende descubrir una relación de opresores y oprimidos que estaba oculta. Muy interesante, porque en realidad lo que nos decían sobre la ideología era lo inverso. Era que la ideología era la que ocultaba la relación de opresores y oprimidos. Y Minogue invierte eso. Y dice, no, la ideología es el análisis social que dice desvelar una relación de opresores y oprimidos en el cuerpo social. Claro, el wokismo es precisamente eso. Es el desquicio del modelo ideológico que dice ser capaz, con arreglo al análisis social, de descubrir opresiones, en este caso por doquier, porque lo que hacía, por ejemplo, Marx era descubrir las relaciones de opresión en el sistema económico, que era un poco la gran ideología de las izquierdas. Ahora vamos a descubrir las relaciones de opresión en el mundo de la sexualidad, en el mundo de la raza, en el mundo de la etnia, en el mundo de la ciudadanía. O sea, si sos ciudadano del estado en el que vivís, sos opresor. Si no sos ciudadano de ese estado y sos un inmigrante ilegal, sos oprimido. En el mundo de la edad, si sos niño, sos oprimido por el adultocentrismo. En el mundo de la belleza hegemónica oprime al conjunto de los feos. En el mundo de las discapacidades físicas, los discapacitados físicos son oprimidos por un entorno social que ha sido construido para aquellos que tienen pleno uso de su cuerpo. Claro. En el mundo de la locura, el loco está siendo oprimido por el logocentrismo del cuerdo. Y así en general, todo ese análisis social que se desquició, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, se coagula políticamente en las ideologías woke del siglo XXI. Ahora, no es casualidad entonces en ese sentido que ante ciertos discursos, ciertos relatos que se concretan en personajes con nombre y apellido, que tratan de, digamos, transmitir, comunicar posturas distintas, ¿no? Que se basan más en una visión realista, en una visión de la verdad, en una visión del bien, de la belleza. O sea, la censura es brutal. Tenemos, el extremo máximo en lo que acaba de pasar con Charlie Kirk en Estados Unidos, pero, o sea, es como que tocas algo y la reacción es por 1000, ¿no? La censura es total, te digo, porque, o sea, pues tiene relación con esta filosofía woke o este desquicio woke. La censura es total porque según la cosmovisión woke, vos estás diciendo lo que estás diciendo porque tenés la intención de oprimir a estas minorías. No es que vos estás tratando de dar con la verdad, que vos estás defendiendo una creencia, que vos estás impulsando lo que crees que es bueno, bello o cierto. Tu intención es mantener un sistema de opresión contra minorías a las que hay que liberar a como dé lugar. Y a como dé lugar significa en última instancia que si te tengo que pegar un tiro, te lo tengo que pegar. Otro asunto... Perdón que te interrumpa ahí, pero hay fuera de la ideología woke, sumándola, pero si vemos otras, hay un modus operandi que se repite, porque el que piensa fuera del marco ideológico, de una u otra manera recibe una censura. Stalin mandaba a la gente a Siberia, los nazis los mataban, o sea, si uno ve las ideologías
más que están ¿cómo se llama? En el imaginario colectivo más a la mano, siempre hay una censura al grupo que piensa distinto, al disidente. Es algo inherente a a la ideología. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos asegura que nosotros también no estamos dentro de una ideología? ¿Qué podemos, o sea, con qué nos podemos contrastar? Y que tiene que ser, pienso yo, un ejercicio permanente, además, para no acabar nosotros pensando también ideológicamente y encerrados o encapsulados frente a en una jaula de pensamiento. Bueno, un diálogo constante, a ver, en términos muy prácticos, ¿no? Un diálogo constante con las fuentes opositoras o adversas. Es propio del fanático ideológico encerrarse en un mundo de textos que le confirman permanentemente su postura. Es una autovalidación permanente. O sea, una cuestión muy práctica es dedicarse a leer no solo lo propio, sino también lo ajeno, para poder tomar una decisión. Es decir, uno puede decidir solo en los casos en los que tiene más de una opción. Es absurdo decidir cuando hay una única opción. No decidí, se impuso eso. Y es propio de la ideología la autoimposición. Es decir, me da incluso hasta temor ver qué dice ese libro porque puede conflictuar esa visión cerrada que yo tengo de las cosas. Y lo otro, sería recomendable también un diálogo activo con las otras posturas, ya no solo en los textos, sino también en debates públicos. El problema es que determinadas posturas, lo hemos visto, no están aceptando el debate público porque han encerrado su ideología en algunos dogmas. Por ejemplo, que aquel que no piensa como ellos tiene discursos de odio. Yo no puedo discutir con aquel que está promoviendo un discurso de odio para atentar contra las minorías. Antes prefiero atentar yo contra esa persona a permitirle que siga atentando contra las minorías. Si me permites agregarte un tercer elemento que creo que podría sumar es el contacto con la realidad, vamos a llamarlo con el pueblo, ¿no? Sí. ¿En qué vértice? ¿En qué sentido? En el sentido de que si lo que uno propone civiliza, humaniza o deshumaniza, y creo que ahí el fruto es palpable, digamos. Hay ideologías que inmediatamente ves que deshumanizan o no llevan a una civilización. Mira, eso que estás diciendo es muy interesante porque incluso uno de alguna forma lo siente internamente. Es decir, mi vida con esta ideología, ¿mi vida es mejor o me ha hecho infeliz? Me parece que es una pregunta válida, totalmente ¿no? válida. ¿Esta ideología me ha hecho infeliz o me ha hecho mejor persona? Te lo cuento desde una óptica personal, desde una experiencia personal. Yo hace mucho, yo tenía 17, 18 años, di con una filósofa rusa estadounidense, Ayn Rand, y me fasciné con sus libros de filosofía, no con las novelas demasiado grandes como a mí me gusta más otro tipo de literatura. Entonces ella tiene, por ejemplo, un libro llamado La virtud del egoísmo, ¿no? Donde planteaba que el egoísmo era la mayor virtud que teníamos los seres humanos y que todo lo que teníamos que hacer era constantemente hacer un cálculo utilitario de fines y medios, una cosa, bueno, políticamente me parece muy bueno su contribución hasta el día de hoy. Pero en el campo de la ética, ese texto, durante algún tiempo, me conmovió tanto que modificó mi forma de ser. Y antes de darme cuenta, yo me había vuelto una persona completamente egoísta. Y en un momento dado sentí asco de lo que me había producido eso. Y dije, Algo pasó acá. Algo claro, esto no es bueno. Te lo llevo ahora a una especulación. Yo especulo, supongo, que por ejemplo, todas estas ideologías woke de las que estábamos hablando deben volver muy miserable la vida de aquellos que adhieren a ellas. Es decir, por ejemplo, el feminismo. El feminismo te lleva a romper relaciones de pareja, te lleva a romper relaciones familiares, te lleva a ver en cuestiones totalmente corrientes opresiones patriarcales y estar en un estado de guerra permanente con los otros. Enemigos por todos lados. Experiencia permanente de conflicto. Exacto. Y hay un gran sacrificado en todo este cúmulo de ideologías woke que es la libertad. Sí. Porque supuestamente todo es para hacer más libre a grupos, pero todo termina
en un sistema que más bien coacta las libertades. No puedes hacer esto, tienes que hacer esto. Sí. Si tú adhieres a esta ideología, te tienes que comportar de esta manera. Entonces es como que el espacio de libertad se reduce. E incluso políticamente, el conflicto político que supimos canalizar, ordenar, vehiculizar a través de instituciones políticas, como por ejemplo los partidos políticos, un congreso en el cual se discute la democracia en general. Moderna, ¿no? ¿Qué hacía? ¿Qué hacía la democracia en general? Bueno, incorporaba el conflicto político de la población en instituciones para organizar el conflicto, que es inherente a la sociedad. Es decir, quien piense que hay una sociedad exenta de conflicto, bueno, eso es una pavada también. Obvio. En toda sociedad hay conflicto y por eso la sociedad evoluciona armando... ¿Cómo lo canalizas? Digamos? ¿Cómo lo canalizas? Pero, ¿cómo lo resuelves? Exacto, pero ¿qué hace el wokeismo? Saca el conflicto político de esas instituciones y lo inserta en la vida de la sociedad civil. O sea, lo que estaba en la sociedad, en el día a día, lo que estaba en la sociedad política, ahora está en la sociedad civil. ¿Y qué le quedó a la sociedad política? De la cual además la sociedad civil había creado esas instituciones para protegerse también a sí misma del poder de la política y del Estado. Bueno, ahora el poder de la política y del Estado ya no es un leviatán del cual tenemos que protegernos, sino que es una autoridad benevolente que va a liberarnos del conflicto opresores y oprimidos que está allí abajo en la sociedad civil. Bajamos la política y ahora tenemos conflicto político en la familia, en la empresa, en la universidad, en la escuela, en el arte, en el teatro, en el cine, en las series, en el deporte, en todos los ámbitos de la vida de la sociedad. Eso, para ir cerrando, porque ya el tiempo nos va ganando, eso es la batalla cultural. Claro, claro. Ahí es donde se da la batalla cultural, por eso no es una cosa de algunos. No, es una cosa de todos y sobre todo en tiempos ultrapolíticos. Mirá, otra cosa interesante, muchos autores de filosofía política después de la caída del muro decían, este es el ocaso de lo político, este es el fin de lo político. Y pasó exactamente lo contrario. Hay una ultrapolitización en todos los espacios. Vos tenés desbordamiento político, insisto, en el cine, en las series, hasta en las caricaturas para los niños. Claro. Hay una micropolítica, hay micropolítica cultural, pero la hay en todos los ámbitos y eso es lo que llamamos batalla cultural. El triunfo de Foucault en los microconflictos en todos lados. La micropolítica, exactamente. O la política molecular, le llamaba Gilles Deleuze, por ejemplo, muy amigo de Foucault. Bueno, nada, hay muchos temas que quedaron en agenda, pero el tiempo no sé, creo que ha sido súper interesante. Agustín, gracias por estar, además, en los primeros programas de nuestro canal de streaming que estamos inaugurando, Origen Extreme. Gracias por venir a Perú nuevamente, por darte el tiempo con nosotros. Y nada, seguir juntos en la lucha de la batalla cultural. Por supuesto, bueno, gracias a ustedes por invitarme y a la gente que ha visto que se suscriba al canal. Mira, voy a ser de youtuber. Que se suscriba al canal, póngale like, el dedito para arriba, el me gusta, activen la campanita y difundan entre sus contactos. Tal cual. Bueno, amigos, muchas gracias y hasta pronto.